tema número 2 de la semana 2, sesión 4, que es el tema de dolor. Ya les he enviado el pretest, creo que la mayoría lo llenaron, entonces vamos a comenzar con el tema, ¿sí? Bueno, antes, cuando hablemos de dolor, lo característico y lo que siempre te va a venir en el examen es la clasificación del dolor. Pero antes, hablemos de la vía principal del dolor. Se los voy a poner aquí. La vía principal del dolor. Son como datos extras para que lo tengan en cuenta. No preguntan la verdad, pero sí es bueno tal vez para cuando están pasando rotaciones que les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la vía principal del dolor? Es la vía espinotalámica lateral. El lateral está conformado por tres partes, yo los conozco como el NAT. Primero es el nervio periférico, luego tenemos al asta dorsal medular y después tenemos al tálamo. Entonces, siempre cuando te hablen básicamente de la vía principal del dolor, porque cuando hablamos del dolor neuropático, van a tener que saber que es una vía principal del dolor, es la vía espinotalámica lateral, que está formado por tres partes, ¿no? El nervio periférico, la asta dorsal medular y el tálamo. Todas esas tres partes forman parte de la vía espinotalámico lateral. Eh, Ahora vamos a comenzar con lo que sí o sí te van a preguntar, que es la clasificación del dolor, ¿no? Tenemos cuatro tipos de dolores que son el nociceptivo, el neuropático, el nociplástico y el mixto. Primero, cuando hablamos del dolor nociceptivo, en palabras básicas, tenemos dos tipos de dolores aquí, que es el somático y el visceral. Cuando hablamos de un dolor neuropático, es todo lo contrario porque es un dolor donde hay un daño en un tejido neural, es decir, hay un daño en alguna parte de la vía del dolor, o sea, en la vía espinotalámico lateral, ya sea en sus receptores o, por ejemplo, en la asa dorsal, en cualquier parte de ellos va a haber un daño y por eso va a ser un dolor neuropático. O sea, es un dolor causado porque el receptor del dolor se encuentra dañado. Está dañado, ¿ya? Y bueno, luego tenemos lo que es el dolor nociplástico, que básicamente es una nocicepción alterada. Y en el nociplástico la característica es que no se va a evidenciar un daño real en sí en algún tejido, ¿ok? O sea, no se evidencia sin evidencia de un daño real. Y bueno, básicamente cuando hablamos del dolor mixto, también es la unión de dos dolores que son los dolores que hemos hablado previamente. Es la combinación de un dolor neuropático con un dolor nociplástico. ¿Ya? Bueno, este es el resumen de lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí vamos a ahondar en cada tipo de dolor. Comencemos primero con el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo básicamente es un dolor que surge porque por un daño real o potencial en un tejido, pero ojo, no cualquier tejido, hay una excepción que es el tejido no neural. Es decir, si hay un daño en el tejido neural, no va a ser un dolor nociceptivo, va a ser un dolor neuropático. Pero todo tipo de dolor que genere un daño real o potencial en un tejido no neural es un dolor nociceptivo y se debe a la activación de dos fibras, de las fibras A delta y C. Cuando son las fibras A delta se conoce como un dolor somático y cuando son las fibras C como un dolor visceral. Entonces, el dolor nociceptivo se divide en dos tipos de dolores, somático y visceral. ¿Cuál es la diferencia? El dolor somático es un dolor de tipo agudo, es un dolor sordo, fijo y sobre todo es un dolor continuo que no para, ¿ya? ¿Y cuáles son los ejemplos de ese tipo de dolor? Por ejemplo, alguna fractura en algún hueso, o sea, un dolor óseo, también si es metastásico, también incluyen aquí, postquirúrgico o tal vez un dolor como artritis o del músculo esquelético. Eh, Siempre en dolor te preguntan, te dan un caso clínico y te preguntan qué tipo de dolor es. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿no? Paciente varón de 80 años que sufre una fractura de cadera y refiere mucho dolor, dolor intenso. ¿Qué tipo de dolor es? Algo así te van a preguntar. Y tú ya sabes que si estamos hablando de un dolor óseo, ya sea un dolor por fractura, estamos hablando de un dolor somático.
Ya te van a poner ahí en las claves dolor nociceptivo somático, dolor nociceptivo visceral, dolor neuropático. Tú ya sabes que es un dolor nociceptivo somático. Entonces, siempre dolor no somático es básicamente un dolor óseo, ¿ya? Por eso se dice que es un dolor agudo, sordo y muy continuo. Y luego tenemos, por otra parte, en el dolor nociceptivo, tenemos a un dolor visceral. Cuando hablamos de un dolor visceral, es un dolor que se encuentra mal localizado, o sea, que tú no lo puedes referir en el punto donde te duele y además está asociado en la mayoría de veces a náuseas y se irradia, o sea, es un dolor tipo opresivo. Por ejemplo, cuando estamos frente a un paciente con angina de pecho, ¿no? Es un dolor de carácter muy opresivo y además de eso, por lo general se irradia, ¿no? Se irradia al mentón, se irradia al brazo izquierdo. Entonces, un dolor visceral, como su mismo nombre lo dice, es un dolor de órganos, un dolor de vísceras. Entonces, uno de los más preguntados y de los claros ejemplos es, ¿qué tipo de dolor presenta un paciente ante una angina de pecho? Y ya sabes que es un dolor visceral. Entonces, pero no es el único ejemplo cuando hablamos de dolor visceral. También hablamos de un cáncer pancreático o una obstrucción intestinal, ¿no? Tal vez te pueden poner en el caso clínico paciente, no defeca por una semana y como diagnóstico tiene obstrucción intestinal. ¿Qué tipo de dolor es? Ya sabes que es un dolor nociceptivo de tipo visceral. Ya chicos, eso es cuando hablamos de dolor nociceptivo. Recuerda que es un dolor con un real daño, pero en un tejido que no sea neural. Y está dado por dos fibras, por las fibras A delta y las fibras C. Cuando son fibras A delta, cuando están comprometidas esas fibras, estamos hablando de un dolor somático, que es un dolor agudo, un dolor continuo y por lo general es un dolor óseo. O sea, si te hablan de un dolor que tenga que ver con algún hueso por una fractura, ya tú marcas dolor nociceptivo somático. Pero si me hablan que es un dolor que está involucrado en la fibra C, o sea, un dolor mal localizado, un dolor profundo, un dolor por lo general asociado a náuseas y que se irradia, y te ponen de ejemplo una angina de pecho o una obstrucción intestinal, ya sabes que es un dolor visceral, ¿ya? Creo que esto de la fractura es pregunta de pasito, y de la angina sí ha sido pregunta de exámenes muchas veces, ¿ya, chicos? Y bueno, hasta ahí dolor nociceptivo. Luego, cuando hablamos de dolor neuropático, esto es lo que les decía cuando uno de sus receptores o alguna parte de la vía del dolor se encuentra dañada, ¿no? Entonces, el dolor neuropático es una lesión de los receptores nociceptivos y puede ser desproporcional el estímulo que lo produce. Entonces, cuando yo hablo de un dolor neuropático, tengo dos tipos de dolores neuropáticos, el central y el periférico. ¿Cuál es la diferencia? Es que básicamente es en el lugar donde está afectado. Por ejemplo, cuando hablamos de un dolor neuropático central, estamos hablando de una lesión en el sistema nervioso central somatosensorial, pero que es a nivel central. Entonces, cuando hablamos de un dolor neuropático periférico, también ambos son una lesión en el sistema nervioso somatosensorial, pero qué diferencia uno del otro es que en qué parte del somatosensorial, ¿no? Cuando hablamos de un dolor neuropático central, es una lesión en el sistema nervioso somatosensorial, pero central, mientras que en el periférico lo mismo, pero periférico. Chicos, por lo general cuando te refieran un dolor neuropático, que ya sabemos que es una lesión en los receptores nociceptivos, estamos hablando que el paciente te va a referir un dolor tipo ardor, hormigueo, quemazón. El paciente por lo general va a referir esas palabras. No tengo un dolor tipo ardor, me pica, tengo un hormigueo, una quemazón. Eso es un dolor neuropático. Ahora, algo muy importante que también ha sido pregunta de examen en dolor neuropático es la alodinia. Generalmente los dolores neuropáticos tienen la característica de alodinia. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general el dolor no es consecuente con el estímulo que lo produce. ¿Qué quiero decir? Que genera dolor un estímulo que por lo general a ti no te generaría dolor. Por ejemplo, un paciente neuropático, yo me pincho con el lápiz y no siento dolor, o sea, no es un dolor abrupto. Pero, por ejemplo, un paciente neuropático va a pincharse y va a sentir un dolor exagerado. Es decir, normalmente los pacientes con dolor neuropático este estímulo, que por lo general en una persona como nosotros no generaría dolor,
en los pacientes con dolor neuropático sí tienen una exacerbación del dolor ante este estímulo. ¿Ya, chicos? Y bueno, dentro de los ejemplos característicos de un dolor neuropático son las neuralgias, generalmente el trigémino o la posherpética, o también una polineuropatía periférica dolorosa. ¿Cuáles han sido, pregunta de examen, el trigémino y la posherpética? Por ejemplo, te ponen paciente varón de 40 años que tuvo previamente una infección por herpes zóster. Viene a consulta porque refiere un dolor de tipo quemazón, hormigueo, ardor en gran intensidad. ¿Qué tipo de dolor es? Entonces, solo te están diciendo las características del dolor y con eso es imposible que saques qué tipo de dolor es, pero te están diciendo un antecedente de importancia. ¿Cuál fue ese antecedente de importancia, chicos? Que acabo de nombrar, para que ustedes puedan sacar que es un dolor neuropático. Ya, bueno. Entonces, el antecedente de importancia fue que tuvo previamente una infección por herpes zóster. Entonces, estaríamos frente a un paciente con una neuralgia posherpética. Ya, chicos, esa es una... Así te van a venir las preguntas, ese tipo caso clínico, pero en realidad en el caso clínico tienes que buscar el antecedente de importancia o la enfermedad en sí para clasificar el dolor. Entonces, si te hablan de neuralgia del trigémino, posherpética, polineuropatía periférica dolorosa, estamos frente a un dolor neuropático. Ya, bueno, este dolor, que es el dolor no nociceptivo psicógeno, no he visto que lo pregunten, o sea, en todos los bancos que he revisado, nunca encontré una pregunta de esto, pero cuando hablamos de este dolor, en realidad no puede identificarse un mecanismo, sin embargo, siempre está asociado a enfermedades psiquiátricas, ¿ya? Entonces, paciente psiquiátrico, por lo general, es probable que tenga un dolor no nociceptivo psicógeno. Y bueno, luego vamos a hablar del otro tipo de dolor, que es el dolor nociplástico. O sea, dolor nociceptivo y nociplástico es fácil de equivocarse porque comienzan con la misma palabra, ¿no? Con las mismas letras, noci, noci. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que en el dolor nociplástico es una nocicepción alterada, pero no hay una evidencia de que hay un daño tisular que cause la activación de estos nociceptores periféricos. Cuando hablábamos del dolor nociceptivo, era un dolor real, o sea, un dolor donde sí había daño, un daño tisular, pero que no tenga que ver con el tejido no neural, ¿se acuerdan? En cambio, cuando yo hablo de un dolor nociplástico, hay una nocicepción alterada, es decir, nuestras sensaciones están alteradas, pero no hay una evidencia que me diga, sí, está teniendo un dolor en tal lugar. O sea, no hay una evidencia clara que exista un daño tisular que cause la activación de estos nociceptores periféricos. ¿Qué tipos de dolores encuentro aquí? Fibromialgia, síndrome de intestino irritable y, por ejemplo, un dolor de espalda específico. Fibromialgia y síndrome de intestino irritable lo han preguntado un montón. O sea, si te ponen, ¿no? Paciente, te ponen un montón de texto y te dicen que sufre de fibromialgia. ¿Qué tipo de dolor presenta el paciente? Marcas dolor nociplástico. Y lo mismo, te ponen un montón de texto y al final te dicen su diagnóstico, ¿no? El paciente tiene síndrome de intestino irritable. ¿Qué tipo de dolor presenta el paciente? Ya sabes, siempre fibromialgia y síndrome de intestino irritable, estamos hablando de un dolor nociplástico. Chicos, dolor de espalda inespecífico, lo he puesto ahí porque lo dicen en su teoría. Sin embargo, no he visto que pregunten mucho, pero igual es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de un dolor mixto, que es la suma de dos tipos de dolores, que es el dolor neuropático y el dolor nociplástico. ¿No? Ya habíamos dicho que el dolor neuropático es un tipo de dolor donde están dañados los receptores de la vía del dolor. Y un dolor nociplástico es cuando la nocicepción se encuentra alterada y no hay evidencia que haya un daño real, o sea, un daño tisular. Y entonces la combinación de ambos dolores, neuropático y nociplástico, es dolor mixto, por eso se llama así. Y bueno, por lo general, aquí vamos a tener a la lumbalgia y a la cervicalgia. He visto que muchos caen porque les ponen, por ejemplo, marque un tipo de dolor
nociplástico y le ponen fibromialgia, lumbalgia, cervicalgia. Entonces, suenan parecidos, pero no. Cuando hablamos de fibromialgia, recuerden que es nociplástico, pero cuando hablamos de lumbalgia, dolor en la lumbar, cervicalgia en la cervical, estamos hablando de un dolor mixto, ¿ya? Y también los tipos de cefalea, específicamente la cefalea tensional, es un tipo de dolor mixto. También los dolores neoplásicos avanzados y un dolor de tipo isquémico. Chicos, esos son los tipos de dolores. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Generalmente las preguntas, bueno, las pocas preguntas que vienen del examen son de esta parte, de la clasificación del dolor. No les puse más cosas porque sería llenarlos de tanta información, de la tanta que tienen de todos los temas. Entonces, esto sí o sí deben grabárselo. O sea, los 5 tipos de dolores deben aprendérselo. Y ahí les he puesto los ejemplos más característicos y que siempre preguntan. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o todo quedó claro? Todo claro. Creo que alguien prendió su micro, ¿o no? Sí, todo Ah, claro, ya, digo. todo claro. Ya, genial. Ay, Jaime. Ya bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva si todo quedó claro. Esto no he puesto que, no he visto que lo pongan en su teoría. Sin embargo, cuando tú estás haciendo tu historia clínica y estás con el paciente, debes conocer muy bien al dolor. O sea, claro que no lo vas a entender al 100% porque no estás atravesando el mismo dolor que evidencia ese paciente. Sin embargo, cuando él te empieza a expresar por sus palabras, tú debes saber ponerlo de una manera correcta en la historia clínica, ¿no? Entonces, siempre hay que saber diferenciar entre un dolor superficial y un dolor profundo o visceral. Esto no es para su examen, chicos, sino es para cuando hagan sus historias clínicas, así que si gustan lo pueden repasar. Cuando nosotros hablamos de un dolor superficial, o sea, en la superficie, es un dolor bien localizado, que tú lo puedes limitar, o sea, puedes decir, el dolor lo siento de aquí, 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 únicamente en ese lugar. Estoy segurísima que el dolor es ahí, es porque es un dolor superficial. Por ejemplo, cuando estás corriendo y te golpeas, ¿no? Te haces un moretón. Ahí mismo con tu mismo moretón tú puedes limitar tu dolor, dónde te duele cuando lo tocas. Eso es un dolor superficial. Pero cuando hablamos de un dolor profundo o visceral, es un dolor en las vísceras, como su mismo nombre lo dice, y es un dolor mal localizado. ¿Por qué? Porque tú no le puedes poner límites, o sea, sus límites son imprecisos. ¿Ya? Ahora, el carácter es algo que lo van a conocer en la siguiente diapositiva, pero carácter es básicamente al tipo de dolor, como lo llaman, ¿no? No el tipo de dolor que hemos visto anteriormente, sino las características de dolor hacen que se engloben en un tipo de dolor o en un carácter de dolor. Por ejemplo, punzante, quemante, es característico de un dolor superficial. Quemante es como si te ardiera, ¿no? Y punzante es como si te estuvieran dando punzadas, punzadas, así como si te estuvieran clavando algo. Eso es un dolor punzante o quemante cuando hablamos de un dolor superficial. Y de un dolor profundo visceral es un carácter vago o que está muy atenuado. Ahora, el dolor superficial es ubicado en el sitio del estímulo, no es un dolor referido, mientras que en el dolor profundo visceral es un dolor que está ubicado a distancia del estímulo y es un dolor que por lo general es referido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Son también en el tipo de fibras. Cuando hablamos de un dolor superficial, estamos frente a unas fibras predominantes mielínicas de tipo A, mientras cuando hablamos de un dolor profundo, visceral, es predominante de las fibras mielínicas tipo C. Chicos, y bueno, su fisiopatología básicamente, el dolor superficial, entre sus mecanismos generadores se incluyen tres, ¿no? Los traumatismos, donde tenemos a los mecanorreceptores, las temperaturas extremas, donde entran a cabo los termonociceptores, y también en la inflamación, que son los polimodales. Y cuando hablamos de un dolor profundo o visceral, estamos que entre sus mecanismos generadores vamos a incluir a tres también, a la distensión, a la isquemia y a la inflamación. A ver, chicos, ¿por qué? Porque siempre deben saber escribir en su historia, refiere a un dolor de tipo visceral, un dolor superficial. Entonces, siempre deben saber diferenciar en ambos tipos de dolores, dolor superficial o dolor profundo. ¿Ya? Entonces me dirás, ya yo, mira, ya entendí
tu clasificación de dolor que lo he visto desde ciencias básicas. Sin embargo, quiero saber por qué me hablan de dolor en semiología. Porque cuando tú estás frente a un paciente que sufre dolor, tu historia clínica se puede alargar un montón, porque vas a usar la mnemotecnia de Alicia. Es decir, yo vi un paciente que me dice, doctora, doctora o doctor, tengo dolor. Y tú dices, ya, ahí está la palabra clave, dolor. Vas a hacer la mnemotecnia Alicia en ese paciente. Entonces, basta que el paciente te diga que tiene dolor, vas a aplicar esa mnemotecnia para llenarlo en tu historia clínica. ¿Cuál es la primera palabra? La A de aparición. ¿Qué significa eso? El paciente te va a decir, doctor, tengo dolor. Ya, señor. Tú le vas a preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo tiene ese dolor, señor? ¿Desde cuándo? Me va a decir, no, hace una semana recién. Entonces pones, ¿no? Paciente refiere dolor hace una semana, ¿no? O paciente hace una semana refiere dolor, como ustedes gusten. Eso es la aparición. ¿Cuándo apareció el dolor? Básicamente es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo tiene ese dolor? ¿Desde cuándo experimenta ese dolor? Ya ustedes ven cómo lo preguntan, pero lo primero que debe ir en su historia clínica acerca de dolor es la aparición, ¿sí? Luego tenemos la L de localización. Ya tengo que el paciente me dijo que su dolor es hace una semana. Señor, ¿dónde usted tiene ese dolor, no? ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Dónde usted siente dolor? Señáleme. Y te va a señalar, ¿no? Aquí, doctor, aquí, acá en mi brazo, no sé. Él te va a señalar. Entonces, ya tienes cuándo apareció el dolor y dónde se localiza el dolor. O sea, ya, paciente refiere hace una semana presentar dolor localizado en, por ejemplo, te señala debajo del estómago, por ejemplo, ¿no? O te señala y tú sabes que para hablar de un dolor abdominal debes saber tus nueve cuadrantes. Entonces pones, ¿no? Paciente refiere dolores en una semana localizado en epigastrio. Ya, entonces ya vas usando dos términos que te van a servir para hacer la semiología del dolor. Luego, cuando hablamos de I, vamos a hablar de la famosa irradiación. Ahí le preguntas, ¿no? Señor, ¿su dolor solo ha sido en ese lugar donde me está señalando o usted ha sentido que ha estado en otros lugares o que se ha irradiado a otras partes del cuerpo? Te voy a decir, no, doctora, solo tengo dolor en esa parte. Entonces, tú en tu historia clínica pones, ¿no? Ya todo lo que he dicho, que cuando apareció, dónde se localiza, de dónde se localizó y pues niega irradiación, ¿no? O el paciente también refiere que se irradia a hipocondrio o a flanco izquierdo, ya, ahí tú lo colocas. Luego vamos a hablar del carácter, la C del carácter. Carácter son características de un dolor que lo van a englobar. Por ejemplo, puede ser un dolor, señora, usted siente como si le oprimieran, ese dolor es como si te oprimieran, o este dolor es como si te encaran, te arden, no sé, se pasa de un lado a otro. Entonces, eso es un tipo de carácter. Para eso ustedes deben conocer qué es cada carácter, por ejemplo, cómo es cuando es un dolor opresivo, cómo es cuando es un dolor transfixiante. Ya chicos, entonces eso es básicamente el carácter. Y luego vamos a ver lo que es la intensidad. La I de intensidad. Aquí la escala más utilizada es el famoso EVA, ¿no? La escala visual análoga, donde tú le vas a decir, señora, del 1 al 10, ¿cuánto dolor siente? Entonces decir, no, 108, 110, entonces ahí lo colocas, ¿no? Con 10 de 10 en EVA, o en la escala EVA, o 7 de 10, ahí ya tú lo colocas. Con EVA 7-10, así lo vas a colocar, ¿no? 7-10. Depende del dolor que te diga. La cifra del primer número es el número que te refiera el paciente, de la escala del 1 al de la escala del 1 al 10, así le vas a preguntar. Y bueno, luego vamos a hablar de los atenuantes y también de los agravantes. ¿Qué quiere decir? Le vas a decir, señora, ya, usted me refiere a ese dolor, pero ¿usted ha tomado alguna pastilla para el dolor o algo ha calmado su dolor? Y te va a decir, sí, yo me tomé un paracetamol y me calmó el dolor. O yo cuando estoy en reposo no siento dolor. Entonces pones, ¿no? Refiere que dolor calma al reposo o se atenúa al reposo, como ustedes gusten. O por ejemplo, agravantes, ¿no? Te dicen, señora, ¿y su dolor se exacerba o aumenta en alguna situación o cuando usted hace algo, cuando toma algo? Y te voy a decir, sí, no, mi dolor, doctor,
agrava cuando yo estoy caminando, cuando yo me levanto de la cama. Entonces escribes, ¿no? Refiere que el dolor se agrava a tal situación o con tal medicamento. Entonces, eso básicamente es la semiología del dolor, chicos. Entonces, desde ahora en adelante, cuando tú veas a un paciente que te diga, cuando le estás haciendo su historia clínica, señor, ¿pero usted por qué vino? Porque tengo dolor. Ya, entonces le vas a decir cuándo apareció el dolor, dónde se localizó el dolor, si se irradió alguna parte, de qué carácter es el dolor. Obvio que el paciente no le vas a decir, señor, dígame de qué carácter es su dolor, porque ellos no saben a qué carácter te refieres, ¿no? Le vas a decir, señor, a ver, dame características de su dolor, dígame cómo usted siente ese dolor, y según la manera en que siente el dolor, tú vas a clasificarlo en algún tipo de carácter. ¿Ya? Y bueno, luego le preguntas con qué intensidad fue el dolor del 1 al 10 o si tiene atenuantes o agravantes, pues no le vas a decir cuál es tu atenuante del dolor, no, sino le dices, señor, usted, ¿qué haciendo algo se le calma el dolor o siempre sigue con el mismo tipo de dolor, con la escala del 7 al 10? Dice, no, sí, me calmo con paracetamol, me calmo con tal cosa, ya, entonces lo escribes, ¿ya, chicos? Y bueno, aquí está la famosa Alicia para que lo recuerden. A, yo le pongo A de aparición, pero en realidad es A de antigüedad. ¿Cuándo inició el dolor? Es la pregunta clave. Luego L de localización. ¿En qué lugar inició el dolor? La I de irradiación, si se propaga a otro lugar de su cuerpo. Luego el carácter, por ejemplo, tenemos tipos, ¿no? Tipo quemante, punzante, opresivo, sordo. Luego tenemos la I de intensidad, que básicamente es del 1 al 10. Si no tiene dolor es 0, pero si no tuviera dolor no te diría que tiene dolor, entonces eso es además. Pero del 1 al 10 es la escala, ¿no? 10 es mayor intensidad, es lo máximo que puede experimentar el paciente. Y luego tenemos la A, que es la A de atenuación, con qué aumenta o con qué disminuye el dolor. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto a la semiología del dolor? ¿O todo quedó claro? Sí, no tienen ninguna duda, chicos. Pueden reaccionar, pueden prender su micro, escribir como gusten. Ya, alguien reaccionó. Jaime. Ya, genial. Bueno, y aquí les he puesto lo que les pone en su teoría respecto a lo primero que ya sabemos que es aparición, ¿no? Pero básicamente vamos a hablar de la antigüedad del dolor, cuándo un dolor es agudo y cuándo es un dolor crónico. Cuando hablamos de un dolor agudo es cuando recién te aparece hasta, considerado hasta una semana. O sea, un dolor agudo puede ser clasificado desde el inicio que aparece hasta una semana después. Puede tener manifestaciones autonómicas. Sin embargo, el dolor crónico, el dolor es de meses y no tiene manifestaciones autonómicas y está generalmente relacionado con alteraciones psíquicas, pero no siempre. Y esta clasificación de antigüedad va a variar si es que estamos hablando de un dolor lumbar. Eso lo ponen en su teoría. Cuando hablamos de un dolor lumbar, los periodos o los intervalos de tiempo varían. Por ejemplo, un dolor agudo ya se considera menor a 6 semanas, un dolor subagudo es de 6 a 12 semanas y un dolor crónico es mayor a 12 semanas. ¿Ya? Bueno, luego tenemos lo que es la L de localización. Cuando hablamos de la L de localización, el dolor visceral en función del origen embriológico del órgano afectado. Pero aquí les puse los 9 cuadrantes del abdomen, porque muchas veces el paciente solo te señala, ¿no? Le haces el examen, le haces la historia clínica, estás en la parte de la enfermedad y el paciente te dice, tengo dolor aquí, y te señala, pues no te señala, y tú no vas a decir, tú no vas a escribirlo en la historia clínica, tengo dolor aquí, ¿no? Si no vas a ponerlo formalmente, y por lo general cuando es un dolor en abdomen es un poco más difícil ubicarlos, pero lo único que te va a servir son los 9 cuadrantes. Entonces pones, ¿no? Por ejemplo, si te señala aquí, pues dolor refiere dolor en mesogastrio, o por ejemplo en hipocondrio derecho, o en hipogastrio, o sea.
depende de donde te señale el paciente el dolor, siempre y cuando sea en abdomen, tú debes tener tus 9 cuadrantes aprendidos de memoria para que lo puedas escribir en tu historia. Ya chicos, eso es localización, porque si te dicen un dolor en el pecho, ya es más fácil, pues solo tienes un pecho, ¿no? O dolor en alguna parte del brazo, en una pierna, ya es más fácil localizarlo a comparación del abdomen. Entonces, tip siempre te va a servir los 9 cuadrantes del abdomen para que tú puedas hacer una buena redacción de dolor en el tema de localización. Luego, como tercer punto, vamos a hablar de la irradiación o propagación. Generalmente le preguntas, ¿no? ¿Se extiende o se propaga a otro lugar? Por ejemplo, lo característico en una angina de pecho, en un infarto, ¿hacia dónde se irradia el dolor, chicos? ¿Alguien sabe? En un infarto, ¿hacia dónde se irradia el dolor? Ya, tiene dolor en el pecho, pero también tiene bastantes irradiaciones. ¿Hacia dónde? Hacia el brazo izquierdo. Ya, muy bien, Jaime, muy bien, hacia el brazo izquierdo, ya, ajá, acá lo podemos ver, muy bien. ¿Y hacia dónde más, chicos? Ahí está la imagen, miren si lo ven, en la parte superior. Se irradia hacia la mandíbula también, ya chicos, hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia ahí se irradia. Entonces, acá tengo un tipo de irradiaciones típicas para que lo puedan tener en cuenta. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Cuando hablamos de un dolor precordial, o sea, típico de un infarto, estamos hablando que se irradia hacia dónde? Se irradia hacia el hombro izquierdo, hacia la extremidad superior izquierda, por su borde interno hasta los dedos. Pero en términos generales, brazo izquierdo, la parte de arriba, ¿no? La mandíbula de ese mismo lado. Y luego también tenemos otro tipo de irradiaciones, otro tipo de dolor que se irradia fácilmente, que es el dolor del cólico biliar en el epigastrio. Y esto generalmente se irradia a la cara anterior del abdomen en dirección a la región inguinocrural. Ya. Otro tipo de dolor que se irradia frecuentemente es el dolor coronario, que es a la mandíbula inferior o en el velo del paladar. También cuando hablamos, por ejemplo, de un dolor lumbar o una comprensión de la quinta raíz lumbar, se inicia en la región lumbar, sí, porque de ahí proviene el dolor, pero se irradia, ¿no? Y corre a la región lateral del muslo, de la pierna, llegando por el dorso a los 3 primeros dedos y aumenta con la tos y el estornudo. Entonces, generalmente también cuando hablamos de un dolor en la quinta raíz lumbar, también se iba a irradiar a la región lateral del muslo. Y bueno, cuando hablamos de pancreatitis aguda, eso sí es una epigastralgia que se propaga al dorso. Y generalmente ahorita lo vamos a ver, pancreatitis es carácter transficiante, o sea que el dolor pasa de un lugar a otro. ¿Ya? Por eso es muy irradiado este dolor. Luego, aquí chicos, esto es lo que sí o sí deben saber, carácter del dolor para que ustedes puedan expresarlo en su historia clínica. ¿Cómo es cuando yo tengo un carácter lacinante? Lacinante es como el paciente te va a decir, siento como una puñalada, como si agarraran un cuchillo y me clavaran, o una lanza clavada. Eso es un dolor lacinante, y generalmente ejemplos tenemos el tabes dorsal. Luego tenemos, aparte de ese dolor lacinante, tenemos otro tipo de dolor, que es un dolor urente o quemante. O sea, tú lo vas a poner en la historia de carácter urente, de carácter quemante. ¿Y cómo es que te dice el paciente que presenta ese dolor? Como tipo quemazón, siento que me quema el cuerpo. Eso es un tipo de dolor urente o quemante. ¿Y cuáles son los ejemplos característicos? Herpes zóster y úlcera gastroduodenal. Si te hablan de un carácter opresivo o constrictivo, siento como si me apretaran. Doctor, siento como si me apretaran, como si me quisieran dar un abrazo muy fuerte y me apretaran mucho. Eso es tú pones, no vas a poner, ¿no? Que siente que le apretaran, ¿no? Sino vas a poner de carácter opresivo o constrictivo. ¿Qué ejemplos vamos a tener aquí? Una angina de pecho o un infarto del miocardio. ¿Ok? Luego vamos a hablar de otro tipo de dolor que es un dolor transfixiante. ¿A qué se refiere con transfixiante? Es que atraviesa de un lado a otro y esto es característico en pancreatitis aguda. Siempre que veas un paciente con pancreatitis vas a decir que es un dolor transfixiante. ¿Por qué? Porque el dolor no se mantiene en un solo lugar, sino que migra. O sea, son dolores que migran de un lado hacia el otro, regresan, migran, vuelven. Eso es un tipo de dolor transfixiante. Luego, tenemos otro de carácter sordo, que es un dolor de baja intensidad,
pero que va a ser muy molesto y prolongado. Por ejemplo, el cáncer. Sin embargo, esto no es universal con respecto al dolor sordo, porque muchas veces los pacientes neoplásicos con un cáncer muy avanzado van a tener un dolor muy intenso, entonces no siempre van a tener los pacientes neoplásicos un dolor sordo, o sea, un dolor de baja intensidad, sino de alta intensidad. Entonces, ahí como que tengan en cuenta, sin embargo, su teoría les dice eso, ¿no? Siempre sordo, cáncer, pero hay excepciones. Luego, cuando hablamos de un dolor tipo exquisito, es un dolor instantáneo, o sea, al toque y agudo. Y por lo general esto es en una neuralgia del trigémino. Luego podemos hablar de un dolor fulgurante. ¿Qué quiere decir? Es como una sensación de una llamarada o un golpe de electricidad. O sea, como si te digan dolor, siento como si me hubieran pasado electricidad o como una llamarada. Entonces, ese es un dolor fulgurante. Y por lo general, una enfermedad característica con ese tipo de carácter es una polineuritis. Luego tengo un tipo de dolor que se encarga del carácter desgarrante. Entonces la descripción se está haciendo como si algo se rompiera, como si te desgarraran, como si algo poco a poco se estuviera rompiendo. Generalmente esto es un ejemplo de un aneurisma disecante. Ahora, luego, un carácter tipo pulsátil. Es como si sintieras latidos y pum, pum, pum. Entonces, generalmente esto se los vamos a encontrar en abscesos y en forúnculos, ¿ya? Ojo que son ejemplos de los tipos de caracteres, sin embargo, no porque un paciente te diga, tengo un dolor tipo quemazón, necesariamente va a ser herpes zóster, chicos. Entonces, no es así, sino que para que lo relacionen o tengan una idea con el carácter del dolor, la teoría les puso ejemplos, ¿no? Y bueno, luego tenemos cuando hablamos de un cólico retorgicón, o sea, es como, yo creo que todos hemos evidenciado algún momento el dolor tipo cólico, ¿no? Que es como si te estuviera como si tu abdomen estuviera ahí retorcicándose, o sea, demasiado fuerte, ¿no? Entonces, es un tipo, por ejemplo, a nivel exacerbado, podemos hablar de una obstrucción intestinal. Y bueno, el carácter gravativo de peso es como si tuvieras una pesadez, una llenura, y eso es característico por una hepatomegalia por hepatitis. ¿No, chicos? Muchas veces para uno mismo es difícil expresar tu tipo de dolor. Entonces, cuando tú hables con el paciente, tienes que tienes que de una u otra manera sacarle tú mismo las palabras, porque no esperes que él de la nada te va a decir, doctor, tengo dolor, máximo te va a decir en qué zona. Y no esperes que el paciente solito te diga de la A de Alicia, ¿no? Todo tu mnemotecnia Alicia, sino que tú debes preguntarle, tú debes ahondar en el dolor del paciente, porque el dolor solo te va a decir, sí, tengo dolor en tal lugar, nada más, pero tú ya depende de ti en tu historia clínica poner cuándo aparece, dónde se localiza, si se irradia, cuál es su intensidad, cuál es su carácter y si tiene atenuantes o agravantes. Entonces, muchas veces es muy difícil llegar al carácter del tipo de dolor, pero tú mismo tienes que sacarle, ¿no? Las palabras. Señor, su dolor es como si le apretaran o su dolor es como si le quemara o como si un cuchillo, como si le clavaran un cuchillo, como una lanza clavada. O tal vez su dolor es como una pesadez. ¿Qué tipo de dolor sientes, señor? Entonces ahí poco a poco te va a ir soltando la lengua y te va a decir qué tipo de dolor tiene. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos, o todo quedó claro? Ya. Bueno, supongo que sí, ¿no? Vamos a continuar. Ya, bueno, vamos a continuar con la I de intensidad. Tenemos varias escalas, pero la que normalmente se usa es el EVA, el famoso EVA, que es la escala visual análoga, pero también tenemos, por ejemplo, otra escala que es la escala de dolor facial. ¿Por qué se usa EVA? Porque es más fácil. Es más fácil preguntarle a un paciente del 1 al 10 qué tanto te duele al estar viendo, por ejemplo, si el paciente tiene actitudes de dolor o cómo son sus facies, ¿no? Entonces,
Escalas del dolor tenemos las verbales y las conductuales. Verbales es que tú vas a preguntar básicamente, ¿no? Entonces tenemos las unidimensionales y las multidimensionales. Dentro de las unidimensionales tenemos estas dos, al EVA y al EDF, ¿no? La más usada es el famoso EVA, escala visual análoga. Y bueno, que son numéricas y básicamente es la intensidad del dolor. Cuando hablamos de las multidimensionales, es un impacto en calidad de vida o funcionalidad, pero cuando hablamos de las conductuales, estas sí ya no van a ser que tú le preguntes al paciente, sino básicamente tú vas a observar sus expresiones no verbales, ¿no? Cuando el paciente no nos dice cuánto es su dolor, tú vas a ver sus facies, sus posiciones, y esto, por ejemplo, del 1 al 3 se considera leve, del 4 al 6 moderado y del 7 a 10 severo. Por ejemplo, generalmente, cuando tú veas a un paciente con pancreatitis, generalmente, ojo que no es siempre, el paciente va a tomar como que posiciones para disminuir o atenuar su dolor. Generalmente, bueno, como yo lo vi cuando estaba rotando también medicina 1, el paciente de pancreatitis era un paciente que tenía sus piernas flexionadas y como que se agarra el vientre, ¿no? Entonces, sus piernas flexionadas era un mecanismo de atenuar el dolor. Es muy difícil que veas a un paciente con sus piernas extendidas. Entonces, siempre cuando están en el dolor agudo, cuando previamente no reciben tratamiento, están con las piernas flexionadas. Ojo que no es universal, pues, ¿no? Pero son unas características o unas conductas que tiene el paciente ante esta enfermedad para atenuarlo. ¿Ya? Entonces, siempre cuando hablamos de intensidad, lo que deben saber y lo que te van a preguntar es EVA, ¿no? Escala visual análoga, que es un tipo de escala de dolor de tipo verbal, porque el paciente te está refiriendo su dolor del 1 al 10. ¿Ya? Bueno, luego vamos a hablar de los que son los agravantes o atenuantes. Ya hemos visto, pues, ¿no? Si es con una pastilla, si es evitando el esfuerzo físico, etcétera. Pero entre otros temas, antes de hablar de esto, o después de hablar de esto, vamos a hablar de los tipos de cefaleas. Esto también han preguntado, si bien es cierto, no preguntan tanto de cefaleas, pero sí han preguntado, así que también deben aprenderse los chicos. ¿Cuándo es una cefalea sinusitis, una cefalea en racimos, una cefalea por tensión y una cefalea por migraña? Por ejemplo, cuando es sinusitis, es un dolor referido detrás del hueso, ceja y pómulos, es decir, en toda esta parte, donde están los senos paranasales. Entonces, cuando la sinusitis, como su mismo nombre lo dice, senos paranasales, es un dolor detrás del hueso, detrás de la ceja y detrás de los pómulos. Cuando hablamos de una cefalea en racimos, yo me lo aprendí así, ¿no? En racimos me recuerda a una uva, y una uva es como un circulito chiquitito. ¿Y qué se parece en mi cara a eso? El ojo. Entonces, una cefalea en racimos básicamente es un dolor que se concentra alrededor de un ojo. Puede ser en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, pero este dolor va a estar asociado a lagrimeos, ¿ya, chicos? Entonces, cefalea en racimos, racimo, un circulito, como una uva en el ojo, entonces un dolor alrededor del ojo. Luego tengo una cefalea por tensión. Una cefalea por tensión es cuando yo siento una gran presión en la cabeza y el dolor es aquí, a nivel frontal, casi toda tu frente. Todo eso es un dolor de una cefalea por tensión. Y cuando hablamos de un dolor tipo migraña, es un dolor que está asociado a náuseas y además a cambios visuales, son algunos de sus síntomas. ¿Y cómo se evidencia o en qué parte se va a dar la migraña? Por lo general es en una hemicara, bien puede ser la hemicara derecha o la hemicara izquierda, como ustedes gusten. Entonces, eso va a ser un dolor de tipo migraña y generalmente va a estar asociado a náuseas y vómitos, ¿ya? Esta imagen, grábensela, chicos, apréndanse los tipos de cefalea porque también preguntan. Y bueno, dentro de agravantes o atenuantes, ¿qué aumenta tu dolor? ¿Qué calma tu dolor? La palabra clásica. Chicos, entonces van a ayudarme o vamos a practicar cómo es que en su historia clínica lo deberían poner, ¿no? Entonces, vamos a hablar en sí de una angina de pecho, que es lo característico, ¿no? En realidad, generalmente cuando viene el paciente de emergencia, pues no le vas a hacer tantas preguntas al instante, ¿no? Pero esa es una manera ideal de verla. Entonces, Alicia le preguntas, ¿qué le preguntas, chicos, en la A de Alicia? A ver, alguien que me quiera ayudar, que sea el valiente de prender su micro. Ya, a ver, al que me ayuda le paso un examen pasado de medicina. Ahí tengo, medicina 1. Nadie se atreve. Nada, vine a ser de antigüedad.
Ya, muy bien, Jaime, me vas a ayudar ya. Y me escribes al final para mandarte el examen. Ya, la A de antigüedad, ¿verdad? Entonces, ya tú vas a ser el paciente. Dime, ¿desde cuándo sientes el dolor? Podría ser hace 5 días que siento dolor. Ya, ya sí. Pero, a ver, vamos a hacer un cuadro un poco más agudo, ¿sí? Viene tu paciente de emergencia y tiene un dolor que ha aparecido recién mm, hace 10 minutos y vive cerca del hospital. Entonces, ¿cómo lo pondrías? Paciente refiere, bueno, puedes Eh, poner paciente refiere dolor, que es la palabra clave, cinco, hace 10 minutos. Ya, ahora, ya estás en tu historia clínica y estás redactándola, ¿ya? Paciente refiere dolor hace 10 minutos. La L, ¿de qué? de De, localización. de localización. Muy bien, entonces, ¿cómo lo escribirías? Paciente refiere dolor hace 10 minutos, No localizado. tengo esa información. Uy, Siri. Ya, paciente refiere dolor hace 10 minutos, localizado. ¿En dónde? Si estamos hablando de una angina de pecho, por lo general, ¿dónde va a ser el dolor? En la ¿Mm? región, en la región pericordial, podría. Claro, ajá. Pero en términos sencillos podemos poner paciente refiere dolor hace 10 minutos localizado en pecho o como tú lo dices, ¿no? En región cordial, en región precordial. Entonces, puedes ponerlo así como estamos practicando, localizado en pecho o en tórax superior, lado izquierdo, pues, ¿no? Entonces, el paciente refiere dolor hace 10 minutos localizado en tórax superior derecho, izquierdo. Pero puedes ponerlo si quieres reducirlo en pecho también, igual vale. Luego, la I de qué, o también lo puedes poner en región precordial. Ujú. La I de qué, cuando hablamos de una angina de pecho, De la I de irradiación. qué, de irradiación. Muy bien, entonces habíamos dicho que por lo general la angina de pecho, ya, ese es el paciente que viene, ¿no? ¿Qué me diría este paciente? ¿Hacia dónde se irradia? ¿O no tiene irradiación? Se podría irradiar al brazo izquierdo o a la mandíbula. Ya, muy bien. Entonces pongo paciente, refiere dolor hace 10 minutos, localizado en región precordial, irradiado hacia brazo izquierdo. Muy bien. Ahora, ¿sé de qué, chicos? ¿Sé de qué? ¿Sé de qué, Jaime? Ah, ese de La C. carácter. C de carácter, muy bien. Y generalmente una angina de pecho, ¿cómo se va a evidenciar? Como si te Tipo oprimieran, ¿verdad? opresivo. Ajá, muy bien. Si el paciente te dice, doctor, doctor, siento un dolor como si me oprimieran, como si me aplastaran, ¿qué pondrías tú en tu historia clínica? Sería un dolor de tipo opresivo. De De carácter carácter opresivo. opresivo. Muy bien, entonces, ajá. Paciente refiere a dolor hace 10 minutos, localizado en región precordial, irradiado hacia brazo izquierdo. ¿Qué más? De carácter, y ahí pones de carácter opresivo. Si te das cuenta, el paciente no te va a decir, doctor, el paciente ideal, ¿no? El que quisieras, doctor, yo tengo un dolor localizado aquí, que si me irradia aquí, y de carácter opresivo. No te va a llegar el paciente así. Tú tienes que preguntarle. Entonces, un segundo que te dice el paciente, siento como si me oprimiera, tú no vas a poner en la historia, no. Siente, entre paréntesis, como si lo oprimieran, ¿no? Pones de carácter opresivo. Luego, sigue la I. ¿La I de qué? La I de intensidad. De intensidad. Ya, ahí le preguntas, ¿no? ¿Qué le preguntarías para sacar el valor de intensidad? Podríamos preguntarle del 1 al 10 cuánto calificaría el dolor, ¿no? ¿Cuánto siente el dolor? Ajá, muy bien. De la escala EVA del 1 al 10, ¿cuánto te duele, no? Y te va a decir, mi dolor es 7 de 10. Entonces, pones brazo izquierdo de carácter opresivo con un EVA 7 de 10. Ya con EVA 7 de 10. Ahora, finalmente, ¿la A de qué? Esa vendría a ser la de atenuantes o agravantes. Muy bien.
pero te va a decir, no, no se me calma nada, no, no se agrava con nada, por eso he venido, doctora, porque quiero que me atienda. Y entonces pones, paciente refiere dolor hace 10 minutos, localizado en región precordial, irradiado hacia brazo izquierdo, de carácter opresivo, con EVA 7 de 10, no calma el dolor a ninguna situación, o pones ¿cómo podéis poner? A ver, no calma dolor en ninguna situación o no se agrava con ninguna situación. Pero digamos que el paciente dice que el dolor se agrava cuando está caminando, entonces pones de carácter opresivo con EVA 7 de 10, refiere que dolor aumenta al hacer esfuerzo físico. Ya, entonces puedes poner así o puedes poner no refiere agravantes, ¿no? Entonces, algo así es lo que tú debes poner en tu historia clínica. O sea, no solo puedes poner, ya, viene el dolor, el paciente me dice, tengo dolor, tuve heces negras y tuve vómitos con sangre. Ya, tú vas a pedir paciente, refiere que hace un día presenta dolor, hace media hora presenta melena y hace 5 minutos presenta hematemesis. Por eso viene a emergencia del hospital tal. No, sino que únicamente cuando te dicen la palabra dolor, ya sabes que ese dolor, esa palabra dolor se puede extender y generar varios párrafos como lo están viendo. Ya chicos, entonces no solo se lo queden en teoría, cuando estén haciendo sus historias clínicas, porque sus doctores van a decir, te van a dar tal paciente y te dicen, haz tu historia clínica, rueguen que les diga un paciente de dolor, y ya ustedes, como les estoy enseñando, pueden hacerlo en su historia clínica. O sea, practiquen lo que están estudiando, practíquenlo en el hospital para que se los graben y no solo estudien 3 semanas antes del examen y, o sea, se lo queden de memoria, pues, ¿no? Siempre recuerden su Alicia, siempre recuerden cómo escribir en una historia clínica, siempre de manera correcta. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? No, ya. Bueno, supongo que no. Ya. Esto no les pusieron en la teoría, pero es importante para que sepan, porque he visto una pregunta en un pasito de este tema, la diferencia entre dolor inflamatorio y dolor mecánico. Yo me acuerdo que sí, sí lo hemos visto previamente, creo que en fisiología o en fisiopatología habíamos visto la diferencia entre dolor inflamatorio y dolor mecánico. Así que ustedes también deben recordarlo. Un dolor inflamatorio es generalmente inicia en las mañanas y un dolor mecánico generalmente aparece al final del día, ¿ya? Ahora, esto es lo que sí o sí deben saber. ¿Cuándo empeora el dolor y cuándo mejora el dolor? El dolor inflamatorio empeora cuando tú te encuentras en reposo, pero mejora cuando estás en movimiento, mientras que el dolor mecánico es un dolor típico, ¿no? Que cuando tú te mueves empeora el movimiento, pero mejora al reposo. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos típicos? Un dolor mecánico, estamos hablando comúnmente de enfermedades degenerativas, por ejemplo, artrosis, y el dolor inflamatorio, como su mismo nombre lo dice, inflamatorio por lo general son en enfermedades inflamatorias y también autoinmunes, por ejemplo, en la artritis reumatoide. ¿Ya, chicos? Bueno, esa es la diferencia entre dolor inflamatorio y mecánico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque ya si no nos dedicaríamos a resolver preguntas. ¿Todo quedó claro? Ya. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Son preguntas características. ¿Ya, chicos? A ver, les voy a dar un minuto para que puedan escribir su respuesta por el chat o puedan alzar su micro, no sé, como ustedes gusten. Un minuto para que respondan esas preguntas. Esta pregunta.
Ya a ver, chicos, ¿alguien tiene una clave para esta pregunta? ¿Sería nociplástico? Ya, nociplástico. Muy bien. ¿Por qué crees que es nociplástico? Porque no hay una evidencia como tal de un daño tisular. Ya, muy bien. A ver, vamos a resolverlo todos juntos. Muy bien, Jaime. A ver, me dice, paciente varón de 42 años con trastorno de personalidad que cursa con dolor cólico abdominal crónico. Sin evidencia, acá está muy bien, sin evidencia de patología digestiva en varios estudios, por lo cual es catalogado con un síndrome de colon irritable. Aquí está todo, chicos. O sea, si bien es cierto, acá también te está dando una idea porque te dice que es un dolor que no tiene una evidencia de patología digestiva en varios estudios. Y como les dije, ¿no? Al final siempre te dicen el diagnóstico, portador del síndrome de colon irritable. ¿De dónde es característico este dolor? Del dolor nociplástico. Muy bien. Sí se entendió, ¿verdad? O sea, generalmente como ves en la pregunta, te dicen te hablan de toda la enfermedad, pero al final te dicen el diagnóstico, el síndrome de colon irritable. Y esto es un dolor de tipo nociplástico. Ya, muy bien. Esta es la clave. Ahora, chicos, siguiente pregunta. También les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo. Ya. Muy bien, chicos. ¿Alguno tiene la respuesta? ¿Alguien se atreve? Ya. A ver, vamos a resolverlo, si no, ¿sí? Nos dice que es un paciente varón de 74 años, ya con antecedente de hipertensión arterial, que desde 3 meses presenta un dolor anginoso a grandes esfuerzos que calma con reposo. Ya. Me dice que primero tuvo un dolor anginoso a grandes esfuerzos, o sea, cuando, por ejemplo, corría, ahí recién le venía el dolor anginoso, pero calmaba el reposo. Pero me dice que en las últimas 2 semanas el dolor es a pequeños esfuerzos, o sea, el dolor cambió, ya no es a grandes esfuerzos, sino este dolor anginoso cambió a pequeños esfuerzos. ¿Cuál es el síndrome más probable? ¿Una angina, variante, estable, coronaria, subclínica o progresiva? En realidad, si estamos hablando de que el síntoma empeoró, o sea, que el síntoma se agravó, es una angina progresiva, ¿ok? Porque los síntomas fueron progresando poco a poco. Primero fue a grandes esfuerzos y luego se convirtió a pequeños esfuerzos. Entonces, la clave correcta es una angina progresiva. ¿Ya, chicos? Bueno, a ver, esta es la siguiente pregunta. Tienen un minuto, voy a llamar al azar, ¿ok? Entonces, a ver, un minuto les doy para que puedan resolverlo.
Ya chicos, ¿algún voluntario o llamo al azar para esta pregunta? A ver, vamos a llamar al azar. Alexandra, ¿estás ahí? Si te equivocas no hay problema, o sea, estamos para aprender, no te preocupes. Mm. Presente. Hola Alexandra, ¿tienes alguna respuesta para esta pregunta? Eh, Podría ser nociplástico porque, porque plantean que la paciente tiene fibromialgia. Muy bien, ajá, muy bien Alexandra. Sí, chicos, como les decía y como lo dijo Alexandra, básicamente al principio te hablan de la enfermedad, ¿cierto? ¿No? Te ponen su relleno. Paciente, mujer de 59 años que tiene dolores osteomusculares desde hace 15 años, dolor de pies a cabeza con intensidad mayor a 7 acompañado de agotamiento y episodios de dolor cólico e insomnio. Ya. Examen físico de presencia de puntas de gatillo, por lo cual se plantea, que está, mira, te dicen el diagnóstico. Se plantea fibromialgia. ¿De qué tipo es el dolor más probablemente? O sea, todo esto es relleno, te ponen relleno. Es como si te dirían la fibromialgia, ¿qué tipo de dolor es? Y como habíamos dicho y como lo dijo su compañera, es un dolor nociplástico. Habíamos hablado que en nociplástico tenemos la fibromialgia y también teníamos a un síndrome, el síndrome del colon, del intestino irritable, creo. Del intestino irritable. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, muy bien, Alexandra. Ahora, siguiente pregunta. También voy a llamar al azar, chicos, así que tienen un minuto para que puedan responderlo ahí ustedes solos. Ya bueno, a ver. Fabricio, ¿estás ahí? Sí, Ya. Hola Fabricio, ¿qué tal? ¿Cuál es tu clave de esta pregunta? mm, creo que es somático. Ya. A ver, vamos a analizarlo. Si mal, sí, creo que me equivoqué y puse la pregunta dos veces, pero es lo mismo, ¿no? Mira, te dicen 59 años, dolores articulares, dolores de pies a cabeza, y te plantea fibromialgia, ¿ya? Entonces habíamos dicho que para fibromialgia teníamos que era un tipo de dolor nociplástico, ¿ya chicos? Está bien, no te preocupes, Fabricio. O sea, cuando hablamos de nociplástico estamos hablando de fibromialgia y síndrome de intestino irritable. Pero si hablamos del dolor nociceptivo, habíamos dicho que tenemos dos tipos, ¿no? El somático y el visceral. Y cuando hablamos de somático, era un dolor tipo óseo, o sea, dolor de los huesos, ya sea por una fractura, etcétera. Y de ahí cuando tenemos el dolor visceral, básicamente es de las vísceras, es mal localizado, es profundo. Y por ejemplo, aquí tenemos a un infarto, ¿no? Una angina de pecho, que es un dolor característico de un dolor nociceptivo visceral. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no es así, les voy a mandar el post-test de dolor. Pero, un momento. A ver, chicos, les mando por el chat de acá. Me avisan si les aparece. ¿Les aparece el post-test?
A ver si les aparece, chicos. ¿O no? Mm, ¿O no pueden leer el chat? No sé. Me voy a preguntar a alguien. Jaime, ¿te aparece el post-test? Creo que ¿Me sí, escuchas? estaba Ahora sí, chat. sí. No se ve el Sí. post. No, no se ve. No se puede usar el chat, ¿no? Qué raro. A No se ver. puede ver el chat. Ya. O en todo caso, podrías mandarlo por WhatsApp. Sí, lo voy a mandar por WhatsApp. Ajá, eso voy a hacer. Ya. A ver. Ya, ahí está. Pueden ir llenándolo, chicos, mientras yo voy preparando el PPT de fiebre. Ya. A ver. Ya, chicos, vayan rellenando el post-test y voy a ir poniendo el otro PPT. Voy a detener la grabación. ¿Alguna duda que hayan tenido ese tema o todo quedó claro? Voy a prender su micro sin faltas, chicos. Ya, bueno, parece que sí. Voy a detener grabación.